El apagón es, entre los invitados inoportunos de estos tiempos, el que más se pasea de boca en boca y de barrio en barrio. Cuando llega la noche, movemos el interruptor y mágicamente, si no hemos sido desconectados del circuito, se enciende el bombillo que, claro está, requiere de energía. Y por supuesto, debe de crearse esta energía para su utilización. Pensar en estas fuerzas presentes en la naturaleza hace imaginar el asombro de nuestros antepasados ante los rayos y descargas eléctricas que iluminaban el cielo. La contemplación de las auroras boreales, las piedras imanes y el magnetismo del que Pedro Peregrino de Maricourt publicaba en el siglo XIII un tratado. Pero no se trata aquí de la historia de la electricidad y el progreso que le acompañó. Más cercano a nuestra época fue otro francés, quien escogió la bahía de Matanzas para realizar un experimento que buscaba producir energía utilizando la diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo de los mares tropicales. De aquella aventura quedó en la costa cercana a la ciudad de Matanzas una enorme poceta conocida como la piscina de Mr. Claudy, norteamericanización del nombre del científico francés Georges Claude. El francés de nuestra historia, Georges Claude, en compañía de Paul Bouchereau, desarrolló un estudio sobre la utilización de la energía térmica de los mares y tuvo la audacia de llevar a cabo el experimento empleando solamente agua. El 15 de noviembre de 1926 ofreció en la Academia de Ciencias de Francia una conferencia explicando el procedimiento nombrado Claude Bouchereau. Su primera prueba la hizo en Bélgica, donde por medio del vapor obtenido por ebullición de agua caliente, bajo presión reducida y condensada en agua fría, hizo funcionar, acoplada a un generador eléctrico industrial, una turbina de unos 80 caballos girando a 5.000 vueltas por minuto. Aunque se creyó, en principio, que se haría en Cojimar, zona cercana a La Habana, el próximo paso de Monsieur Claude fue transportar sus aparatos a la bahía de Matanzas en Cuba, lugar escogido para extraer el agua fría desde el fondo por medio de un tubo de 2 metros de diámetro y 2.000 metros de largo. A finales de febrero de 1929, los trabajos de la fábrica Claude Bouchereau habían comenzado de la mano de la compañía Frederick Snare Corporation en el Ubero Alto, lugar situado a menos de 1 kilómetro de donde se encuentra actualmente la termoeléctrica Antonio Guiteras, una zona, digamos, que predestinada a la producción de electricidad. En el paraje, por aquella época desolado, se vio la construcción de una gran nave de madera y teja, donde se instalaron las oficinas, botiquín, cocina y anexos. También se levantaron 5 grandes tiendas de campaña para el personal técnico, carpinteros, mecánicos y obreros, además de emplazarse 6 grandes tanques para el servicio de agua y su red de tuberías que llegaban cerca de la orilla del mar. Decidido a unir las secciones del tubo en las tranquilas aguas del río Canímar, debieron de dragar la barra de arena existente en su desembocadura. Desde el yate Jamaica, anclado en la boca del Canímar, supervisaba Georges Claude la obra. Un mes necesitó el ensamblaje de las secciones, siendo llevado el conducto flotante a la desembocadura el 29 de agosto de 1929. Con fuerte marejada y anuncio de mal tiempo para los próximos días, de los 40 amarres, quedando 5 y de 8 remolcadores, solo 4 presentes, partieron a pesar de los riesgos, casi oscureciendo. Debido a su extensión y a la ausencia de varios remolcadores, quedó el tubo parcialmente varado en la barra de arena no dragada,
lo que hizo que se doblara al continuar su avance las otras secciones. Aunque lograron desencallarlo con la marea montante y continuar camino, el tubo, fuertemente dañado, naufragó en la bahía unos 2 kilómetros más lejos. Este percance, lejos de amilanar y desanimar al francés en su misión, le hizo declarar a la prensa en septiembre: en experimentos de esta naturaleza los contratiempos deben ser descontados. La perseverancia y la experiencia adquirida llevan al éxito definitivo. Mientras tanto, no perdía el Ayuntamiento de Matanzas la oportunidad de crear empleos solicitando la contratación en las obras de trabajadores cubanos. Resultado de esta gestión fueron contratados 150 obreros matanceros. Un nuevo plan se materializó y se fabricaron tramos de 50 metros en un taller cercano, depositándose sobre pequeños vagones alineados en una línea ferroviaria de 1800 metros construida para esta tarea. Desgraciadamente, un error humano hizo que se perdiera por segunda vez el tubo en las profundidades el 25 de junio de 1930. En 45 días construyeron un tercer tubo. En septiembre la población entera seguía con interés la aventura del lanzamiento del gigantesco tubo y el experimento de George Claude. Finalmente, ocurrió la delicada sumersión de aquel tubo que se alargaba por casi 2 kilómetros el 7 de septiembre de 1930. Cuando el extremo final del tubo, conducido por remolcadores, abandonó la tierra y cayó sobre la superficie del mar, el público que invadía la planta, las autoridades locales, periodistas y obreros aplaudieron atronadoramente, congratulando al profesor Claude, al ingeniero Benito García Vázquez y al teniente de navío Eusebio Alba. Se abrieron las válvulas de los flotadores y el tubo, colocado rectamente a nivel de otro tubo ya hundido con anterioridad y sujeto a la costa, se precipitó hacia el fondo. Los remolcadores hicieron sonar sus sirenas y los voladores estallaron en el cielo. Todos deliraban de emoción. El tubo de 1800 metros se acopló mediante un niple a otro de 150 metros. Finalmente, el 15 de septiembre se completó la conexión submarina. Casi un mes después de la inmersión del tubo, el 6 de octubre, concluido en el Hotel Velasco un almuerzo dedicado al señor Claude, se dirigieron los miembros de la Academia de Ciencias, de la Sociedad de Ingenieros, autoridades civiles y militares, además de otros excursionistas, a la planta de Monsieur George Claude. Se pusieron en movimiento los motores y segundos más tarde se obtuvo una potencia de aproximadamente 15 kilowatts. El ingeniero Juan Manuel Planas obsequió a los presentes con un esperanzador discurso y al día siguiente el presidente Gerardo Machado felicitó en nombre del pueblo y gobierno de Cuba al científico francés. Por supuesto que los detractores aseguraron que el costo de la energía producida por este sistema lo hacía imposible de implantar. Existían dudas de que Claude pudiera producir más energía de la que necesitó para bombear agua desde las profundidades, y aplicado el método a grandes ciudades, la planta sería costosa y complicada como proyecto. Un año después, el señor Schiedler, ayudante de George Claude, declaraba en una conferencia que el hecho de que el tubo de 2 metros de diámetro pudiera remontar 10 veces más agua de la que era capaz de procesar la pequeña instalación utilizada en Bélgica fue la razón, entre otras, por la que la instalación en Cuba debió gastar más energía de la que era capaz de producir. Sin embargo, el conjunto permitió un experimento gigantesco que sentó las bases de futuras fábricas. Claude, por su parte, confesó a un reportero que la planta de Matanzas no sería utilizada para la producción de energía comercial, que era
De hecho, la misma planta de 50 kilowatts utilizada en Bélgica para experimentar y que una vez terminados sus ensayos sería abandonada para construir una nueva fábrica en otra localidad cubana. El intento quedó en las buenas intenciones, consumió una pequeña fortuna y el tiempo hizo su trabajo. Desapareció la fábrica y donde estuvo quedaron las huellas en el duro risco de la costa. En septiembre de 1938, 8 años después, y casualmente, fecha aniversario del exitoso lanzamiento del tubo, se reunía el Club Rotario de Matanzas para almorzar en el hotelito que nombrado Chez Tundidor se había construido frente a la demolida fábrica de Claude Bouchereau. No faltaron los bañistas en aquella ocasión, ni tampoco ahora, como sigue siendo costumbre para quienes conocen el paraje. De la piscina que regaló a Matanzas un francés.